Hola amigos, Dios les bendiga. Les habla Luis Carlos Reyes. Este día, como les habíamos dicho la semana pasada, vamos a tener otra entrevista con el hermano Mike Latorre. Mike Latorre es una persona que ha estudiado por mucho tiempo y es una persona que es muy conocida al lado este de Estados Unidos, en aquel área. Él ha hablado mucho con los universitarios y con muchos sectarios. Y ahora vamos a hablar de un tema muy interesante. Vamos a hablar del tema de la doctrina de la Trinidad. Muchas personas hacen preguntas sobre este tema y este tema este video no pretende que va a cubrir todo porque es un tema muy amplio, pero sí vamos a tocar en algunos de los puntos que yo creo son los más importantes, pero vamos a dejar que el hermano Mike nos explique esto, pero antes de todo eso quiero decirle buenos días, hermano Mike. Hermano Mike, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, mi hermano Luis, Dios le bendiga. Dios te bendiga. ¿Qué horas son ahí ahorita? Como a casi el mediodía, creo. Oh, ok, porque yo todavía estoy dormido acá. Este es el tiempo pacífico de allá, como unas 3 horas diferencia. Sí, sí, así que si me ves poquito como que estoy dormido es porque sí estoy un poco dormido, pero No hacemos... hay problema. Si te duermes, pues sigue grabando, no hay problema. No, no voy a dormir. Ok, hermano Mike, este día, como mencioné en la introducción, vamos a hablar de la doctrina de la Trinidad. ¿Por qué es tan importante este tema, hermano? Es bien importante, hermano, porque ah, la doctrina de la Trinidad nos revela algo de cómo Dios existe por todas las eternidades. Nos revela quién realmente es Jesús. Y creo que no hay tema más importante que conocer quién realmente es Jesús, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué quiere decir esas cosas? Jesús, el Hijo del Dios viviente. Cómo realmente es nuestro Dios y cómo es realmente la relación entre Cristo Jesús y el Padre y el Espíritu Santo. Entonces, esta doctrina es de las más, por cuanto nos revela algo de la manera en que Dios ha existido por todas las eternidades. Por eso es que esta doctrina es tan atacada por las sectas, y quisiéramos en este día de una manera bastante informal, de una manera bastante breve y de una manera bastante básica y fundamental, hablar de algunos de los puntos más importantes de la Trinidad o de los fundamentos de la doctrina de la Trinidad. Sin entrar demasiado en la apologética, porque al entrar demasiado en la apologética, el problema es que se alarga mucho el video, la grabación, y los hermanos pues se cansan de escuchar, tal vez. Entonces queremos mejor dar esta introducción y en otra ocasión bregar más a fondo con las objeciones contra la Trinidad, pero siempre vamos a cubrir algo de la apologética para que los hermanos se sientan seguros en lo que han creído y entiendan que las verdades bíblicas, a pesar de que son atacadas o burladas, se pueden sentir seguros de que están en la verdad cuando predican la Trinidad. Hermano, te hago una pregunta aquí, porque hay muchas personas que están mirando este video, en cuanto ellos oyen la palabra Trinidad, en su mente automáticamente están pensando en un Dios con tres cabezas o en tres dioses. Y es importante que me gustaría que, yo sé que vas a tratar con esto, pero que hablaras poquitito algo de esto, porque hay muchas personas que siguen mi canal que vienen de sectas, por ejemplo, de la secta de la Luz del Mundo. Y para ellos les han enseñado toda su vida que la doctrina de la Trinidad es una doctrina pagana. O sea, mezclan las ideas, las divinidades, por ejemplo, con las religiones babilonias paganas. Y bueno, la verdad del asunto es que muchas veces les han enseñado incorrectamente qué es la doctrina de la Trinidad. Y, o sea, es como un roadblock. ¿Cómo se dice roadblock?
Es, Un es, bloqueo mental. y es un bloqueo mental. Si tú dices la palabra Trinidad, en su mente están pensando, oh, esto es lo peor de lo peor, esto es satánico. Lo mismo con los unicitarios. ¿Pudieras hablar un poquito de eso antes de que comiences? Hay dos puntos, uno de ellos lo vamos a cubrir y uno de ellos no. Uno de ellos es la acusación de que la Trinidad tiene sus raíces en el paganismo, y que de Babilonia o algunas que otras mitologías de la antigüedad. Pero la realidad es que no hay nada, no existe ninguna idea en el mundo pagano de un solo Dios existiendo en tres personas divinas, y estas tres personas divinas siendo uno y el mismo Dios, por cuanto tienen su existencia eterna adentro de uno y el mismo Dios, son uno y el mismo Dios. Eso nunca ha existido en la antigüedad pagana, nunca. Entonces la idea, lo que ha existido son versiones torcidas de lo que enseña la Trinidad. Entonces, agarran esa caricatura, esa versión torcida de la Trinidad, que la Trinidad realmente no enseña, pero agarran esa versión torcida y dicen, oh, esto es lo que ustedes enseñan. No, eso no es lo que enseñamos. Se necesita realmente aclarar lo que es la Trinidad bíblica, porque una cosa es lo que la Biblia realmente enseña en cuanto a la Trinidad, y otra cosa es las caricaturas y las versiones torcidas que los antitrinitarios han creado para hacer esas acusaciones falsas. Otro punto, el segundo punto es, en cuanto a estas cosas de tres cabezas o tres caras o lo que fuese, Ujú, eso también son caricaturas, eso ujú. también son versiones falsas de la Trinidad, pero el error principal ahí es que están tratando de tener una foto de la Trinidad. Quieren una imagen física Mm, de algo que no es físico. Y ujú. por eso es que sacan a la luz esos tipos de errores, porque están tratando de entender algo espiritual por medio de algo físico. Y eso Mm. es un disparate, eso es un error, porque Dios es espíritu infinito, increado, que no tiene nada que ver con el mundo físico. Y ellos quieren ponerle cara a algo que no tiene cara. De E- ahí viene ese error. Ese es muy buen punto, hermano Mike. Y no solamente ponerlo algo físico, sino quieren, quieren determinar la ontología de un ser que existe multidimensional basado en las dimensiones limitadas de nosotros. Eso lo vamos a cubrir, entonces guarda esas palabras, porque eso de cómo él existe en una dimensión completamente diferente es algo que vamos a cubrir más adelantito. Así Excelente. que guardes ese comentario, no lo olvide para cuando lleguemos a esa sección, Ok, hermano porque Mike. usted lo puede explicar, creo que lo explica hasta mucho mejor que yo. No, no, no sé, pero es cosas que pasamos por alto muchas cosas. Pero continúa, hermano Mike. Deuteronomio 6:4. Les quiero decir que es una cosa totalmente falsa e infantil el pensar que Deuteronomio 6:4 es un texto que de alguna manera contradice la doctrina de la Trinidad, porque Deuteronomio 6:4 lo que nos está diciendo es que existe un solo verdadero Dios, quien es por naturaleza el único a quien se le puede llamar el eterno, el infinito creador de los cielos y la tierra y todo lo que en ellos ha sido creado. Ese verso nos aclara que existe un solo Dios. Amén. Todos estamos de acuerdo que existe un solo Dios. Solo, la idea de que el Trinitario no crea que hay un solo Dios es falso. Deuteronomio 6:4
nos dice que existe un solo Dios. Y cuando el trinitario lee ese verso, dice, amén. Porque la diferencia, el problema entre los antitrinitarios y los trinitarios no tiene absolutamente nada que ver con cuántos dioses hay. Porque la Trinidad en ningún momento predica, ni enseña, ni insinúa la existencia de tres dioses diferentes, separados en ninguna forma. Así que el problema aquí es que Deuteronomio 6:4 nos dice que hay un solo Dios, nada más. No nos dice absolutamente nada de cómo es Él, cómo es que Él existe. El propósito de ese verso no es de revelarte cómo es Dios. El propósito es de confirmar que solo hay uno. El pasaje se trata el pasaje se trata de cuántos dioses hay, pero no trata de cómo es Él. No dice absolutamente nada en cuanto a la naturaleza de ese único y verdadero Dios. Solamente nos dice que existe uno, nada más. A lo cual el trinitario dice, amén. Entonces, básicamente estamos tratando aquí con lo que es el monoteísmo. That's it, nada más. Y muchas personas piensan que que la doctrina de la Trinidad no puede ser monoteísta. Y lo basan en la idea errónea de que la doctrina de la Trinidad es más de un Dios, como tú estás explicando. No, todo trinitario cree que solamente hay un Dios. Entonces, ¿qué tienes que decir eso en cuanto a la definición del término monoteísmo? Vamos a cubrir el término monoteísmo dentro de unos momentos, pero los antitrinitarios pierden desperdician mucha tinta y mucha saliva citando textos que hablan de un solo Dios, como si los trinitarios enseñaran otra cosa. Mm, Es casi risible, da lástima que ellos creen que si demuestran que hay un solo Dios, han refutado la Trinidad como si la Trinidad predicase otra cosa, lo cual es una falsedad, un engaño para las personas que son incautos, que no comprenden o que no saben que la Trinidad nunca ha predicado algo que no sea monoteísmo, algo que no sea más de un solo verdadero Dios. Eso es ujú. precisamente lo que predicamos y por eso cuando leemos Deuteronomio 6:4 decimos amén. Hay un solo Dios. Amén. That's right. You got it. Un Y, está, solo Dios. Pero y- ¿cómo es Él? ¿Cómo es Él? yeah, Deuteronomio 6:4 no nos dice absolutamente nada de cómo es Él, hermano. Sí, dígame. sí. Le quería decir, hay algunas personas que dicen que hay más de un Dios. Pero eso qué es, ¿cómo se llama eso? Para las personas que no saben, ¿cómo se llama la creencia de creer en más de un Dios? Politeísmo. Y eso es una doctrina herética. Ah, Correcto. Y hay otros que, perdón que le interrumpa, hay otros que predican triteísmo, que es que tres dioses. Y eso ya sería algo más como el mormonismo. sí, así es. Ok, Los tenemos están que, confundiendo con los mormones. sí. Entonces tenemos que clarificar, no podemos creer en la existencia de más de un Dios, especialmente por naturaleza, un Dios verdadero. Solamente hay un Dios, no pueden haber dos dioses, un Dios grande ni un Dios menor. Ah, Exacto. ok, Eso es otra. Esos son los testigos de Jehová, que creen en así. un Dios mayor y un Dios menor. Los Yeah. mormones que creen en tres dioses diferentes, distintos, separados. Pero el verdadero cristianismo y el verdadero trinitarismo no enseña ninguna de esas cosas. Ok, La hermano. acusación es falsa, es una versión torcida de la Trinidad y quieren hacerle creer a la gente, oh, mira, esto es lo que enseñan los trinitarios. No, eso no es lo que enseñamos, eso es mentira. Esa es la versión de ustedes. Eso es lo Sí. que ustedes han creado, una caricatura que ustedes han creado para burlarse o para difamar la doctrina de la Trinidad, porque el fundamento número uno, fundamental de la Trinidad, es que existe un solo Dios. Entonces, ¿pero quién es Dios? ¿Y cómo es ese verdadero Dios? Porque aquí está el asunto. La Biblia revela que el Padre es Dios. Juan 6:27, Romanos 1:7, 1 Pedro 1:2 y otros.
La Biblia revela que el Hijo es Dios, no otro Dios, ese mismo Dios en Romanos 9:5, Tito 2:13, Primera de Juan 5:20. La Biblia revela que el Espíritu Santo es Dios. Hechos 5, de 3 al 4, 1 Corintios 3:16, 2 de Pedro 1:21, que nos revela que el Espíritu Santo es el autor de la Escritura. Entonces, decir así ha dicho Jehová es lo mismo que decir así ha dicho el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es Jehová. Entonces, existe más evidencia bíblica, por supuesto, pero quiero mantenerme lo más sencillo posible en esta introducción. Quiero que note con mucho cuidado. Aquí voy a entrar en un punto bien importante. Voy a ir un poquito despacio para ser lo más claro posible en este punto. La evidencia bíblica que nos indica que el Padre es Dios, watch this, es la misma clase de evidencia bíblica que nos indica que el Hijo es Dios y que el Espíritu Santo es Dios. La deidad, escúcheme bien, por favor, la deidad de cada uno está basada en la misma evidencia bíblica. Cada uno de ellos es catalogado en la Biblia como Dios en el mismo sentido. Y aquí mismo, aquí es precisamente donde sale a relucir la hipocresía de las sectas y de los antitrinitarios. Están predicando por ambos lados de la boca, porque la evidencia que aceptan por un lado para Dios Padre, esa misma evidencia la rechazan cuando la Biblia declara lo mismo del Hijo y declara lo mismo del Espíritu Santo. Eso se llama deshonestidad intelectual, hipocresía, lo que quiera llamarle, es falso. Es un argumento falso que tiene la secta antitrinitaria, que por un lado de la boca dice, mira, el Padre es Dios porque la Biblia dice esto y esto y esto de él. Y entonces dice, a pesar de que la Biblia dice lo mismo del Hijo, no, eso es otra cosa. Eso es hipocresía, mi hermano, porque es la misma evidencia bíblica que demuestra que el Padre es Dios, es la misma evidencia bíblica que demuestra que el Hijo es Dios, la misma evidencia bíblica que demuestra que el Espíritu Santo es Dios. Entonces, ese es mi primer punto. La hipocresía de las sectas, porque la deidad de cada uno de ellos se basa y está fundamentada en la misma clase de evidencia bíblica. Entonces, hermano, la Biblia nos indica dos cosas. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Pero hay un solo Dios. Eso nos indica dos cosas. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Y hay un solo Dios. Por lo tanto, hay un solo Dios que es único y verdadero Dios eternamente. Y estas tres personas divinas, la Biblia lo declara cada uno de ellos como Dios. Pero por cuanto tienen su existencia adentro de uno y el mismo Dios, por lo tanto son uno y el mismo Dios. Y eso lo vamos a estar demostrando un poquito más adelante. La Biblia le aplica estos títulos de Padre, Hijo y Espíritu Santo de acuerdo a la función que cada uno de ellos ha revelado en la palabra. Pongamos, por ejemplo, un ejemplo, y sabemos que los ejemplos pues tienen tantas limitaciones, pero solamente con el propósito de ayudar a nuestros hermanos es que hablamos de esta manera. En una compañía de construcción, por ejemplo, tú tienes el arquitecto, que es encargado del plan, el diseño, el ingeniero, quien es encargado de aplicar el plan. Uno es encargado de diseñar el plan, otro es encargado de aplicar o llevar a cabo el plan. El arquitecto lo diseña, el ingeniero lo hace. Y el conserje, que está encargado de darle el toque final, poner todo brillosito, limpito y presentable para el arquitecto. Entonces me gustaría que vieran un pequeño...
un pequeño ejemplo de esto en Dios. Porque el hecho de que el arquitecto tenga una función, el ingeniero tiene otra función y el consejero tiene otra función, no quiere decir que son de distinta naturaleza, ninguno de los tres. Y vamos a hablar un poquito más de eso. En Efesios 1, del 3 al 13, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo, según nos escogió. El Padre escoge. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para alabanza de su gloria, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, su Hijo amado, en quien tenemos redención. El Padre escoge, el Hijo redime. Redención por su sangre. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, hermano, vemos que el Padre escoge, el Hijo redime y el Espíritu Santo tiene la función de sellar. Es Dios quien nos ha reconciliado consigo mismo, pero note tan claramente la distinción de personas adentro de Dios y la función de cada uno de ellos en el plan de salvación. El Padre nos escoge, el Hijo nos redime, el Espíritu Santo nos purifica, nos unge, nos limpia y nos hace presentables al Padre, una iglesia santa y sin mancha, purificada por el Espíritu Santo. Sin embargo, sigue siendo un solo Dios quien nos ha reconciliado consigo mismo. Entonces, aquí hay un punto bien importante, que la distinción de función no indica distinción de naturaleza. Un arquitecto no es más ni menos hombre que el ingeniero. El ingeniero no es más ni menos hombre que el conserje. Y el conserje no es más ni menos hombre que el arquitecto. El padre, mire hermano, el padre le llama Señor al Hijo en Hebreos 1:10. ¿Acaso el Padre es menos Dios que el Hijo porque se refiere a Él como su Señor? No, el Padre no es menos Dios que el Hijo. El Hijo no es más ni menos Dios que el Padre. Y el Espíritu Santo no es más ni menos Dios que el Padre ni el Hijo. Los títulos están basados en lo que hacen, no en quiénes son. El título del jefe suyo en el trabajo no es porque es más hombre que tú. O más Es por humano. la función que él desempeña en la compañía. Sí, muy buen punto que estás cubriendo. Eso es muy importante porque muchos, por ejemplo, los testigos de Jehová, los unicitarios, muchos antitrinitarios, basado en títulos así, forman conclusiones erradas. Dicen, por ejemplo, los testigos de Jehová, pero el jefe es mayor. Sí, mayor en rango no indica que es mejor en naturaleza o diferente en naturaleza. Como tú estás diciendo, todos estos hombres en estos ejemplos siguen siendo humanos. Ese es un punto muy importante. Exacto, entonces ese mismo testigo de Jehová va al trabajo, va a decirle a su jefe que es más hombre que él. Ujú, No, es igual de hombre, ujú, es la ujú. misma naturaleza. Y sabes qué más me estás recordando ahorita, por ejemplo, cuando, no nomás con eso, pero también hacen lo mismo cuando dice, oh, que el hijo está sujeto al padre. Oh, eso quiere decir que el hijo no es de la misma naturaleza. ¿En serio? ¿Por qué? ¿Por qué concluyes que porque la función de uno, ser sujeto al otro, indica que es inferior por naturaleza? Yo les pregunto, ah, tu esposa es, tú eres tu esposa es inferior a ti que por naturaleza, porque la Biblia dice que las mujeres sean sujetas a los esposos, ¿verdad? Y los esposos también a las mujeres. Pero dicen, sí, tu mujer es sujeta a ti en tu hogar. Dicen, sí, tu mujer es inferior a ti, tú eres que eres machista, tú sabes, tu mujer es menos humana. ¿Sí entiendes lo que estoy diciendo? No, exacto. Mire, un hijo, si usted respeta a su padre y está sujeto a su padre, ¿en qué manera eso quiere decir que tú eres menos hombre que tu padre? Come on, No, son puros no, disparates, mi sí. hermano, puros Igual, disparates. igual con el término que él es la cabeza, el padre es la cabeza, eso no ¿Ah? indica que el hijo es inferior que el padre, eso no indica que Nada el que hijo, ver, no nada que ver. indica, no tiene, La diferencia de función en un hogar, en una compañía y en Dios no tiene nada que ver
con diferencia de naturaleza. Sigue siendo de la misma naturaleza. Así como un hijo es de la misma naturaleza de su padre a quien se sujeta, así también el hijo es de la misma naturaleza que Dios Padre a quien se sujeta. Es decir, no hay distinción de naturaleza por causa de función. Eso es un error, confundir estas dos cosas. Y es algo muy importante porque es una de las claves que te ayuda a entender cómo es que se explica la doctrina de la Trinidad y cómo es que se ve la doctrina de la Trinidad. Decir que el Hijo es sujeto al Padre no quiere decir que el Hijo es inferior al Padre. En Diferencia, ninguna manera, no. sí, diferencia en función, como tú dijiste, hermano Mike, no tiene nada que ver con diferencia en esencia, porque la Biblia dice que solamente hay un Dios. Tú mencionaste los textos, por ejemplo, el de Hebreos, donde le llama Señor al Hijo. Así, el padre se dirige al hijo con todo el respeto y le dice, tú, Señor, en el principio creaste todas las cosas, perdón, tú creaste, fundaste la tierra y los cielos son obra de tu mano, algo así. Ustedes lo pueden leer, Hebreos 1 del 6 como al 10. Sí. Pero el punto ahí, hermano Mike, el punto que te quería señalar aquí es que algo que tú dijiste, que cuando los sectarios, los antitrinitarios leen ese verso, no lo van a leer igual como lo leen cuando se refiere al Padre. O sea, lo van a Ah, reinterpretar. No van a- el mismo criterio que se usan los sectarios para decir, oh, el Padre es Dios. Ahí es un ejemplo donde se está sí, usando. exacto. Como cuando Cristo le llama al Padre Señor. Oh, Ujú. eso quiere decir que Él es su Dios y el Hijo no es Dios. Aquí donde el Padre le llama al Hijo Señor, ya no, ya es otra cosa. Si ya Es no usan pura el mismo hipocresía, criterio. hermano. Sí, es lo que estoy diciendo. Están hablando por ambos lados de la boca, pura hipocresía, Y hermano. todo esto se basa, hermano Mike, en algo que se llama presuposición. Amén. Ellos presuponen que el Hijo no puede ser Dios. No puede ser Y ya Dios. estuvo. Y ya Entonces, estuvo. esa presuposición la inyectan en todo lo que leen. Ajá. Entonces, realmente lo que ellos están haciendo, están inyectando doctrinas de hombres a la Biblia. Y ellos son los que no le están dejando la Biblia hablar. Porque ahí es un ejemplo donde la Biblia está diciendo que el Hijo, que el Padre le llama al Hijo Dios, tu trono, oh Dios. Entonces, hermano, aquí está el asunto. Ellos quieren cambiar lo que la Biblia enseña en lugar de cambiar lo que creen basado en lo que la Biblia. Ellos quieren cambiar lo que la Biblia enseña basado en lo que ellos creen, en lugar de cambiar lo que ellos creen basado en lo que la Biblia enseña. Muy buen punto. ¿Sabes qué, hermano Mike? Quiero que repita eso otra vez, por favor. Eso es lo que están haciendo las sectas. Están cambiando lo que la Biblia enseña basado en lo que de antemano creen, en lugar de cambiar lo que de antemano creen basado en lo que están viendo y aprendiendo de la Biblia. Déjate, doy un ejemplo. Los miembros de la luz del mundo no creen que Jesucristo es Dios. Ok, no lo creen. Tomás, Juan 20:28, miró a Jesús y dijo, mi Señor, mi Dios. Ahí está un Amén. ejemplo. Ahí está un ejemplo donde la Biblia enseña que un apóstol le dijo a Jesús, su Señor, su Dios. Ahí, ¿qué es lo que hacen ellos? No, no, no puede ser. Oh, no, Sí. no, no, no. Es una declaración de asombro. Oh my God, o algo así. Oh, Algo que ni existía en esos tiempos, pero sí. hacen un anacronismo, pero como sea el caso, ah, pero es un ejemplo de cómo es que no lo pueden aceptar. O sea, No, no pueden. No. traen la doctrina que ya les han dado, la doctrina de hombres, por ejemplo, los de la luz del mundo, y basado en lo que les han enseñado, reinterpretan la Biblia para que conforma a sus preconcepciones y sus creencias, en vez de dejar la Biblia hablar por sí mismo. Ahí está clarísimo. Tienen un bloqueo mental que no les permite, el espíritu del error les causa, los ciega, les causa un bloqueo mental porque el espíritu del error se ha poseído de sus mismas almas y por eso ellos no lo pueden ver. Y hermanos, la verdad es que ahí pues ya solo el Espíritu Santo, a no ser que el Espíritu Santo toma cartas en el asunto y rompe esas cadenas de oscuridad que tienen en su mente y sus corazones, no lo van a poder aceptar. Ahí es de enseñarles y también orar mucho por ellos. Hay algunos que dicen, oh, no, bueno, sí es un Dios, pero no es el Dios todopoderoso. Entonces tienen a dos dioses. Pero Sí, los testigos de Jehová dicen, bueno, sí es un Dios menor, pero no lo adoramos. Los de la luz del mundo, algunos de la luz del mundo dicen que Jesús es Dios y otros dicen que no es Dios. Así que hay mucha confusión.
Y los que dicen que no es Dios dicen, pero lo adoramos. Espérate, Ya, estás la luz del mundo, sí, yo pienso que la luz del mundo, no conozco mucho de ello, usted conoce mucho más, pero creo que esas diferencias dentro de la misma secta vienen porque no tienen la misma rigidez, el mismo tipo de cuerpo gubernamental que los testigos de Jehová han tenido desde el principio. Los testigos de Jehová siempre desde el principio han dicho, cualquiera que enseñe hasta una pequeñita cosa diferente a lo que nosotros, Dios habla por medio de nosotros y solamente nosotros. Por lo tanto, tú enseñas una cosita diferente a lo que nosotros, hasta en el más mínimo detalle que se diferencia a lo que nosotros estamos enseñando, fuera. Los excomunicaban. Tú sabes, conoces muy bien la historia de los testigos de Jehová, sabe el control mental que han tenido sobre sus gentes es mucho, mucho mayor que muchas de las otras sectas. Entonces, de ahí viene la uniformidad en lo que enseñan los testigos de Jehová, en diferencia a las otras sectas que no han tenido ese tipo de sistema uh, tan dominante como lo han tenido esos viejitos allí en Brooklyn, de por encima de todos los incautos, los pobrecitos testigos de Jehová. Es un control mental mucho más completo el que y, han tenido los y, testigos, la sociedad Watchtower que las otras sectas. y cuando hacen un error, la primera cosa que hacen es tratar de justificar el error. Sí, somos humanos, you know. Primero se quieren hacer de que son el mero portavoz de Dios directo, la voz de Dios directa, pero cuando la chispotean, entonces, bueno, ustedes saben lo que quisimos decir, o peor que eso, hermano, editan sus libros para que las generaciones que vienen después no vean todos los disparates y falsedades que hablaron en otro tiempo. Pero como les digo, vamos a cubrir esas cosas en otro estudio. Sí, sí, Porque mira, se nos puede alargar mucho y se me duermen los hermanos. sí, sí, nomás te quiero dar un little teaser para el video que voy a hacer para el siguiente estudio, bien rápido. Ok, ok. Hablando de cómo es que ellos cambian las cosas. Por ejemplo, déjate un ejemplo, ¿ok? Nos estamos saliendo un poquito del tema, pero bien rápido lo voy a hacer. ¿Has visto esto, hermano Mike? Estoy seguro, ¿verdad? Esta es la New World Translation. Oh, horrible. Sí, Esta es la Biblia. de Sí, traducción no tiene nada porque ninguno de los traductores era traductor. es verdad. Esta es la Biblia de los testigos de Jehová. No sé si Sí, puedes ver aquí cuando habla, por sí, ejemplo, de la sí. cruz. ¿Ves cómo tienen a Jesucristo? Correcto, ya. Lo tienen en un Sí, sí, palo. sí, sí. Sí. Ok, y aquí, por ejemplo, habla del libro de Justice, ¿cómo se llama? De Crux, by Justice Lieber, me parece su nombre es. Aquí lo tengo. Bueno, este libro, permítame un poquito. No puedo pronunciar su nombre. Aquí está. Su libro se llama Justice Lipsis, se llama Justice Lipsis. Ok. Bueno, es del año 16, creo que 1609. Aquí tengo, fíjate qué es lo que tengo aquí, hermano Mike. Algo muy interesante. Mira, Wow. mira, hermano Mike. 1600. Este es el libro de Wow. Justice Libris. Wow. Este es Lipsis. Este es el libro que ellos citan. Y aquí está, es una versión del libro, pero ¿ves cómo tienen ahí en un palo? Pero ¿a qué no crees que, hermano Mike? Este libro tiene muchas cosas que la sociedad Watchtower no les dijo a ustedes. Ya. Y esto le voy a dar un ejemplo, mira. Tremendo. Oh El mismo el libro. mismo libro, hermano Mike. El mismo libro dice en latín que Cristo murió en una cruz. Yo tengo ¿Sabe, el libro. This is from the sabe, 16th hermano? century, brother. Y eso es lo tremendo, que como las ediciones venideras, ellos cambian, cubren, cambian y todo eso, las generaciones que vienen después, como les digo, no logran ver lo que realmente hablaron en otro tiempo. Yo le voy a, ya que un pequeñito ejemplo y seguimos. Mire, hermano, usted sabe muy bien que esa nueva versión del Nuevo Mundo, en Juan 1.1, usted sabe bien que ellos se apoyaron en un hombre satánico, que era Johannes Greber, y lo hicieron a sabiendas. Y después dijeron, bueno, era que no sabíamos que él era un satanista, por eso nos apoyamos en él.
pero tenemos la evidencia, las mismas atalayas, la misma literatura de ellos, de que sí, ellos sí sabían que él era un satanista desde un principio, y aún sabiendo eso, ellos lo usaron a él para apoyarse en su traducción de Juan 1:1. Así que la sociedad Watchtower está llena de ligaduras satánicas, llena de ligaduras de ocultistas, llena de cosas que han encubierto a sus incautos, que en el día de hoy ninguno de ellos sabe de estas cosas. Es una lástima, como les digo, el control mental que ellos tienen sobre sus miembros es absoluto, y es algo que no se ve en todas las sectas, y por eso, como les repito anteriormente, por eso es que se ven algunas diferencias de enseñanza en otras sectas, pero no se ven los testigos de Jehová. Inclusive, acuérdese usted muy bien cómo fue que se fueron apartando de Greg Stafford solo por la cosa esa de la sangre. Pero como le digo, otro día vamos a ir. Nos enfocamos en hay en las muchas sectas. cosas, sí, sí, Mucho, sí. mucho, mucho. Pero no me quiero desviar, nomás les quería dar un teaser para un video que voy a hacer en el futuro, que está muy interesante, que los testigos, la Watchtower no les dijo la verdad de qué es lo que dice este libro. Y sabes No, que, hombre, ¿cuándo la Watchtower va a decir la verdad? mira, hermano Mike, esto se lo mandé a, a la sociedad Watchtower. Ya. Lo hice, ¿cómo se dice cuando lo haces certified mail? Certificado, sí. Ajá, lo hice en octubre 8 del año pasado y hasta esta fecha no me ha contestado la Watchtower. ¿Por No, qué? no le va ¿Por a qué es quebrar. que no enseñaron por qué no dijeron que este mismo libro que ustedes citan dice que Cristo murió en la cruz? ¿Por qué no les dijeron la verdad? No, jamás le van a contestar, hermano. Ok, hermano, estamos saliendo del tema, pero continúa. Amén. Ok. Bueno, vámonos entonces al tema del monoteísmo. El monoteísmo bíblico de los antiguos hebreos y la iglesia apostólica no era unicitario ni unitario. Ellos creían en un solo Dios, un solo creador, pero ese creador no era unicidad, era una unidad de personas divinas que se hablan y se entienden y se relacionan eternamente entre sí mismos y con la creación. Pero siempre se ha enseñado que su existencia eternamente ha sido en uno y el mismo Dios. Entonces, repasemos estos pasos porque creo que son bien importantes, hermano. Existe un solo Dios verdadero, quien es por naturaleza el único a quien se le puede llamar el eterno, el infinito, el todopoderoso creador de los cielos y la tierra y todo cuanto en ellos ha sido creado. 2. La Biblia revela que el Padre es ese Dios, la Biblia revela que el Hijo es ese mismo Dios y la Biblia revela que el Espíritu Santo es ese mismo Dios. Por lo tanto, adentro de este único y verdadero Dios existe una unidad de personas divinas, y esta unidad de personas divinas es indivisible, perfecta, eterna en un solo ser, una sola esencia, y por lo tanto son un solo Dios. La objeción de que la Trinidad divide a Dios no tiene absolutamente ninguna validez, porque Dios es espíritu, increado, eterno e infinito, y no existe nada en Dios que los divide, por cuanto Dios es indivisible. Por lo tanto, esta unidad de personas divinas en Él es indivisible. Dios es espíritu y no existe nada en ese espíritu, nada que causa división o separación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y Efesios capítulo 1 es un ejemplo en la misma escritura que nos revela la distinción de personas divinas en Dios cuando nos declara la función de cada uno de ellos, la cual ellos han desempeñado en el plan de salvación. El concepto de la Trinidad en Dios naturalmente no es fácil para la mente limitada del hombre, pero la evidencia que la confirma sí es fácil de ver, tanto en la palabra de Dios
como en la creación de Dios. Por lo tanto, todos aquellos que insisten en seguir negando esta Trinidad de personas divinas en Dios, lo hacen sin excusa, porque Dios lo ha revelado al hombre en su palabra y en su creación. Deuteronomios 4:35 nos dice: a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Eso es bien, me encanta este texto porque cabe bien perfectamente en lo que estoy hablando. Porque la Trinidad en ningún momento enseña, quiero que pongan mucha atención a esas dos palabras. Lo voy a repetir para hacer hincapié en estas dos palabras. A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay, watch this, otro fuera de él. So, las palabras que quiero que enfoquen completamente es otro y fuera. Porque la Trinidad en ningún momento enseña que haya otro Dios que haya existido eternamente fuera o aparte del único Dios. Entonces, si ponemos atención a esas dos palabras, podemos ver que es un texto como ese que tanto usan los antitrinitarios, en ninguna forma contradice la Trinidad, porque la Trinidad jamás ha enseñado que haya otro Dios fuera del único verdadero Dios. La Trinidad enseña que el Padre tiene su existencia eterna adentro de Dios, no en otro Dios y no fuera del único Dios viviente. Y aquí está la clave, porque esa misma Biblia enseña que el Hijo tiene su existencia eterna adentro de Dios, no en otro Dios y no fuera del único Dios viviente. Y también el Espíritu Santo tiene su existencia adentro de Dios, no en otro Dios y no fuera del único Dios verdadero. Eso es lo que enseña la Trinidad, que solamente hay un solo Dios y no existe otro que esté fuera del único Dios viviente. Por lo tanto, la Trinidad sigue siendo 100% monoteísta, por cuanto estos tres tienen su existencia adentro de uno y el mismo Dios, por lo tanto, son uno y el mismo Dios. Entonces, la verdadera doctrina bíblica de la Trinidad en ningún momento enseña que haya otro aparte o fuera del único Dios viviente. Así que una cosa es lo que se inventa la secta para difamar y menospreciar a la Trinidad. Otra cosa muy aparte es lo que realmente enseña la doctrina bíblica de la Trinidad. Isaías 46:9 nos enseña algo bien importante en cuanto a este tema, hermano Luis. Acordaos desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro. Perfecto. ¿Quién está enseñando que hay otro? ¿La Trinidad? No, ¿qué más claro se lo puedo explicar? No enseña que hay otro. No hay otro. Now watch this. Y nada hay semejante a mí. Aquí hay otro punto bien importante en cuanto a la doctrina de la Trinidad, de lo que enseña la doctrina de la Trinidad. Me encanta ese texto, porque todos somos monoteístas, así que ahí no está el asunto. Todos creemos en un solo Dios, pero una cosa es decir que existe un solo Dios, pero otra cosa es hablar de cómo es Él. Y aquí te está diciendo que no hay nada semejante a Él. Los demonios saben que Dios es uno y tiemblan cuando lo confiesan al pensar en su poder. Pero eso no los hace salvos. Eso no tiene nada que ver. Nada que ver. El hecho de que Dios sea uno, todos creemos que Dios es uno. Todos sabemos Okay. que Dios es uno. La diferencia no está ahí. La diferencia entre el trinitario y el antitrinitario no tiene absolutamente nada que ver con cuántos dioses hay. Tiene que ver con cómo es Él. ¿Cómo es que existe este único, verdadero Dios que revela la Biblia? Y este verso te indica que Dios existe
de una manera en que nada más existe en la creación. Es precisamente aquí donde está la diferencia entre la Trinidad y la unicidad. Hermano, no es que los unicitarios predican un solo Dios y los trinitarios predican tres dioses. No, eso es basura, eso es puro engaño para engañar a los nuevos, a sus incautos. Eso es una caricatura, una bobería de parte de los antitrinitarios. Es mentira. Todos predicamos un solo Dios. Ahí no hay diferencia. La diferencia es cómo es que existe por todas las eternidades este único Dios viviente. La diferencia es que los trinitarios aceptamos toda la revelación bíblica de cómo es este Dios. Y los unicitarios no pueden por causa de ese espíritu de error que bloquea sus mentes y les ha cautivado el alma, lastimosamente. Nosotros aceptamos que existe un solo Dios, pero también aceptamos la revelación bíblica de cómo es que Él existe. Y también, Los hermano, unicitarios no pueden aceptar eso, hermano. sí, y lo que hacen es que ellos hacen lo que tú habías mencionado. Ellos ven los mismos textos que dicen que el Padre es Dios, cuando se lo aplican al Hijo, lo reinterpretan. O sea, no Tienen que usan, porque son las presuposiciones. Déjate, doy un ejemplo. Todos los textos que hablan de la preexistencia del Hijo, no puede ser. Por eso es que el tema de la preexistencia del Hijo es un gran tema para las personas que niegan la doctrina de la Trinidad. Pero ahí tenemos, por ejemplo, a Juan 6:38. He descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y en el griego, la acción de ser enviado comenzó antes de descender. El Hijo fue enviado del cielo para la tierra. Ahí está un texto, otro texto, Juan 17:5. Padre, glorifícame con la gloria que yo tenía contigo antes del que el mundo fuera. No puede ser. No. no. Vamos a reinterpretarlo porque no puede ser. Simplemente no puede ser. Hay muchísimos textos donde se ve esto de la preexistencia del Hijo, pero no. Por ejemplo, dice, cuando le dice en Juan 8:58, antes que Abraham fuese, yo soy. Yo les pregunto a las personas, ¿es esa persona que habla ahí, es el Hijo de Dios hablando? Oh, okay. ¿Es la persona del Hijo de Dios hablando? Ya. Dicen, sí, es la persona del Hijo de Dios hablando. ¿Dijo la persona del Hijo de Dios hablando ahí que Él existía antes de Abraham? ¿Dijo eso la persona del Hijo? Ah, ahí empieza la máquina otra vez. Bueno, no está hablando como hijo, está hablando como el padre, o parece que es como el hijo, pero realmente no es el hijo, es como el padre. That's what I'm talking about. It drives me nuts. Ya. It drives me nuts, brother. Me vuelve Sí. loco esto. Ya. Cuando la Biblia les hace una declaración tan directa y tan sencilla, la tienen que reinterpretar. Como le dije al principio, la evidencia bíblica que revela la deidad de Dios Padre es la misma evidencia bíblica que revela la deidad del Hijo y que revela la deidad del Espíritu Santo. Por un lado aceptan la del Padre, por otro lado niegan No la puede del ser. Hijo y del Espíritu Santo. Y es la misma evidencia, las La misma mismas palabras, la evidencia. misma clase de evidencia bíblica. Pero tienen que, la doctrina falsa siempre los va a llevar a la hipocresía, siempre, porque no van a poder aceptar la misma evidencia por un lado, la rechazan por otro lado. Tienen que hacerlo, porque de otra manera tendrían que cambiar lo que creen de acuerdo a lo que la Biblia le está enseñando. Y ellos siempre cambian lo que la Biblia le está enseñando de acuerdo a lo que creen. También te quería mencionar, hermano Mike, que en la Biblia la palabra Dios, esto es muy importante, en algunos contextos se puede referir al Padre, en algunos contextos se puede referir al Hijo, en algunos contextos posiblemente a los tres, pero siempre te va a ser el contexto. Pero muchos sectarios dicen, pues, ¿qué nos dio esto? ¿Qué nos dio esto? Tienen que saber que la palabra Dios a veces se puede, it could speak about one member of the Trinity, or the second member of the Trinity, or all three, for example, in Genesis 1:26, como hablamos de Puede esos hablar textos. de uno, de dos o de los tres. Y en ninguna forma contradice la doctrina de la Trinidad. Sí, No si yo te, importa de cuál de los tres esté hablando. exactamente, si yo te menciono a ti mi hijo, tú no vas a concluir que no tengo una hija. Hello, Correcto. simplemente no la mencioné. Sí, los argumentos basados en el silencio son argumentos falsos. Eso Sí. ya es bien sabido. Vamos a regresar aquí Ujú. a la enseñanza. No vaya a ser que los hermanos se alargue demasiado.
Hay un solo Dios. Amén. We all get it. Hay un solo Dios. Pero ¿cómo es Él? ¿Cómo es que Él existe? Porque aquí te está diciendo en Isaías 46:9 que no hay nada semejante a Él. No hay nada en el mundo creado, en la creación, que exista como existe el Creador. Por cuanto algo es creación y el otro es increado. Y aquí es precisamente donde está la diferencia entre ellos y nosotros. La diferencia no es cuántos dioses hay. Todos estamos de acuerdo que hay uno solo. La diferencia es cómo es Él. ¿Cómo es ese único Dios viviente? Nosotros aceptamos que existe un solo Dios, pero también aceptamos todo lo que la Biblia enseña en cuanto a cómo es que Él existe. Los unicitarios no pueden hacer eso. Los testigos de Jehová no pueden hacer eso, porque la revelación bíblica de que en ese único Dios existe una pluralidad de personas divinas, no lo pueden aceptar. Pero aquí mismo, Isaías 46:9 te está diciendo, ellos no lo pueden aceptar porque en la creación no hay nada así. Pero el mismo verso te está diciendo que Él existe de una manera en que no, nada más existe en la creación. ¿Por qué tenemos que limitar a Dios en cuanto a los conceptos y las limitaciones de esta creación cuando la misma Biblia te está diciendo que Él existe en una manera en que nada existe en esta creación? Ahí lo que usted estaba hablando anteriormente, Él existe multidimensional en una dimensión que es multidimensional, que es muy diferente a lo que es el mundo creado, el universo. Vamos a cubrir un par de lo que yo le llamo tonterías unicitarias y de los testigos de Jehová, pero que hay que cubrirla, porque acuérdense que van a ver, si es algo a manera introductoria, pues los hermanos que están escuchando estas cosas, estos conceptos por primera vez, quiero que ellos estén bien en claro en algunas cosas. La palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Así que, ya que la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, eso quiere decir que la enseñanza de la Trinidad no aparece en la Biblia. Automáticamente conectan una cosa con la otra. Pero eso es un argumento tan infantil que es tan fácil de refutar que hasta un niño te lo puede refutar, porque la palabra monoteísmo no existe en la Biblia. Y aquí comienza la hipocresía de las sectas. O sea, ellos nunca dicen, bueno, la palabra monoteísmo no existe en la Biblia, pero la Biblia lo enseña. Pero nunca dicen, bueno, la palabra Trinidad no existe en la Biblia, pero la Biblia lo enseña. O sea, este es double standard, donde como hablan por un lado de la boca y después hablan por otro lado de la boca. Y la evidencia que aceptan y confirman por un lado de la boca, esa misma evidencia por el otro lado de la boca la rechazan. Es casi risible la manera en que ellos predican y enseñan. Entonces, vamos a rechazar la doctrina del monoteísmo porque la palabra monoteísmo no existe en la Biblia. No, hermano, miren, la Biblia tiene su propia manera de revelar el monoteísmo sin tener que decir la palabra. De igual manera, la Biblia tiene su propia manera de revelar la Trinidad sin tener que mencionar esa palabra. La Biblia revela su verdad a su manera, no basado en nuestros caprichos y antojos. Tú no eres nadie para decirle a la Biblia cómo puede o no puede revelar sus verdades. Usted tiene que respetar la Biblia, cómo ella ha revelado sus verdades y aceptar la manera en que ha revelado sus verdades y aceptar esas verdades. Porque si tú no aceptas la manera en que la Biblia ha revelado la verdad, tampoco vas a aceptar la verdad. Es así de sencillo, hermano. Amén. Pero nosotros aceptamos y reconocemos que una palabra no tiene que aparecer en la Biblia para reflejar algo que la Biblia enseña. Mire, hermano, la palabra encarnación, hablando de Cristo Jesús, la palabra encarnación no aparece en la Biblia. Pero ¿dónde está el Jesús solo que niega la encarnación?
Ve, hermano, cómo es que hablan por un lado de la boca y Sí, después hablan, sí. se contradice. Es una hipocresía Ah, po- religiosa, hermano. podemos pensar en muchos términos. ¿Qué tal el término omnisciente? Que Dios sabe todo. ¿En dónde está esa palabra? ¿O qué tal la palabra omnipresente? ¿Cuántos de ustedes creen que Dios es omnipresente? Que puede estar en todos lugares al mismo tiempo. ¿En dónde está esa palabra? La, Ninguna de esas palabras están, exacto. Sin embargo, la Biblia revela esas cosas en cuanto a nuestro, pero la Biblia tiene su propia manera de revelarlo. Y entonces nosotros vamos a decir, bueno, como la Biblia no lo enseña, como yo quiero que lo enseñe, pues no lo acepto. Come on, eh, ni que fueran niños petulantes, caprichosos, esta gente. está bien como lo pusiste. Como que ellos fueran alguien que le puede decir a la Biblia cómo debe de expresarse y cómo debe de explicarse. Eso está basado en el humanismo que pone al hombre antes de Dios. Si no se explica a mi manera, no puede ser. No No, lo creo, señor. no lo acepto. No, señor. No puede ser que el hijo preexistía. No, señor. No, no puede ser que son tres. No, señor. ¿Cómo va a ser eso? Mira, el Padre es divino, el Hijo es divino, el Espíritu Santo es divino. Son tres divinos, son tres dioses. No, señor. No puede ser. Ese es el humanismo. Ese es No, el hermano, humanismo. mire, no, It's no hay silly. ningún problema en usar términos que no aparecen en la Biblia, siempre y cuando no distorsionan lo que la Biblia enseña. Entonces, lo que realmente importa en cuanto a los términos que usamos, no es si la palabra aparece o no aparece en la Biblia. Lo que realmente importa es si esa palabra refleja correctamente algo que la Biblia enseña y nos ayuda a entenderlo. Y dicho sea de paso, señores unicitarios, ni la palabra unicidad ni la palabra unicitario aparecen en la Biblia. Así que déjense de esas niñerías y de esos argumentos infantiles que son completamente chafa. No tienen ninguna validez esos argumentos. Así que, ¿cuáles son los pilares, hermano? ¿Cuáles son los fundamentos, perdón, que sostienen la doctrina de la Trinidad? Bueno, que existe un solo Dios y que en ese único Dios existe eternamente tres personas divinas, perdón, perfectamente unidas en Él. Dios es absolutamente un solo ser, pero en Él existe una unidad perfecta de tres personas divinas. Les llamamos personas divinas, como dije anteriormente, por la manera en que cada uno se relaciona el uno con el otro y por la manera en que se han relacionado, perdón, en la creación. Y esa manera es personal. Se relacionan el uno con el otro de manera personal y se han relacionado con el hombre y con la creación de manera personal. Ahora, no le llamamos personas en el sentido como los seres humanos, a donde somos individuos separados. Y aquí quiero aclarar este asunto del término persona para Dios. Acuérdense que hicimos un estudio llamado el problema unicitario, Ujú. porque existen unicitarios que reconocen que Dios es persona y existen unicitarios que niegan que ese término se le puede aplicar a Dios porque no comprenden bien la manera en que se le está explicando a Dios. Entonces, sabemos que el Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo no es el Padre. Sin embargo, los tres habitan eternamente adentro de un solo Dios y son un solo Dios. Y entonces, aunque existe esa distinción de identidad entre ellos, no existe ningún tipo de división entre ellos, así como lo es para el ser humano. Porque ellos tres existen en un solo ser, un solo espíritu y son un solo Dios. Y no existe nada en Dios que causa ningún tipo de división entre ellos, por cuanto Dios en su esencia no es físico, no es material, es espíritu. Dios en esencia es espíritu increado, infinito, indivisible. Por lo tanto, la doctrina de la Trinidad en ninguna forma divide la deidad y sigue siendo 100% monoteísta. Amén. Amén. Entonces, idea de que nosotros somos monoteístas estrictos. Oh, sí, es La otra. Trinidad no es, la Trinidad no es monoteísta estricto. Y monoteísmo es un término absoluto. O crees en un solo Dios o no lo crees. Así de sencillo. No ¿Qué, hay.
Dígame. ¿Qué es lo que quieren dar a entender cuando dicen eso? Bueno, nosotros los unitarios, nosotros somos monoteístas estrictos. ¿Qué quieren dar a entender, hermano? ¿Por qué dicen eso? Dando a entender que si no crees en un Dios unipersonal, pues no eres monoteísta. Entonces quieren añadirle al término monoteísmo, añadirle palabras como estricto. Bueno, entonces, ¿el trinitario qué es? ¿Un monoteísta suelto? Un monoteísta, you know, Eso, ¿qué otro término van a poder eso no inventar? tiene significado. Es como decir, es por ejemplo la palabra embarazada. Si dice una mujer, yo estoy embarazada. Y luego viene otra y dice, bueno, yo soy embarazada estricta. Sí, Es- hay una estrictamente, embarazada y otra embarazada estrictamente. sí, soy Las dos estrictamente están embarazada. embarazadas, es lo mismo, hermano. No hay nada, no hay ninguna Yeah. diferencia. No, es puro humo, pura tontería, espejismos, quieren dar la apariencia que son, Sí, que ellos creen más en un Dios que los trinitarios, que ellos, el Dios de los trinitarios no es un solo Dios, es lo que están tratando de dar a entender. Son puras tonterías, en verdad no sí, son pura tonterías. tontería, porque el debate no se trata de cuántos dioses hay. Se trata de que si Dios es unipersonal o si Dios es plural en su persona. Eso es todo, pero sigue siendo uno y el mismo Dios del cual estamos hablando, de ambos lados. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que nos hace persona, hermano? Bueno, tenemos un alma racional, tenemos intelecto, razonamiento, conciencia, emociones, comunicamos en lenguaje abstracto. Estas son las cualidades que nos separan de los animales, estas son las cualidades que nos hace personas y estas son las cualidades que Dios posee. Dios posee estas cualidades y nada de esto tiene que ver con un cuerpo físico. Para Dios crearnos a su imagen y semejanza, tenía que crearnos como ninguna otra cosa en la creación. Tenía que hacernos como Él, tenía que hacernos persona, porque Él es, así como Él es persona. El hecho de que Dios en esencia no es físico, no tiene nada que ver, porque el término persona no tiene nada que ver con el cuerpo físico. Todo lo contrario, se refiere a aquello en nosotros que va más allá del cuerpo físico y por lo tanto no hay ninguna razón que no se pueda aplicar el término persona a Dios, quien es más allá de lo físico. Así que, así como Dios es espíritu según la esencia de su ser, así también Dios es amor según la esencia de su persona. Dios no es algo abstracto como una fuerza activa en el universo, sin mente, sin razonamiento propio, sin personalidad. Dios no tiene mano, pero creó los cielos y la tierra y todo cuanto en ello existe. Y lo hizo con sabiduría, con orden y propósito. Él no tiene ojos ni oídos, pero todo lo ve, todo lo escucha y todo lo sabe y todo lo entiende. Dios no pudiera relacionarse con nosotros en amor sin ser persona, porque el amor es un concepto personal que solo lo puede captar y entender un alma racional. Dios es persona. Por estas razones y otras, hasta los diccionarios seculares de más prominencia ya incluyen a Dios en sus definiciones del término personas. Salmos 25:14, por ejemplo, nos dice que la comunión íntima de Yahweh es con los que le temen. Entonces, la comunión se refiere a plática íntima, comunicación íntima, en una relación personal de tú a tú, de persona a persona. Si Dios no fuese persona, no pudiera relacionarse con nosotros personalmente, hermano. Esto no es ciencia nuclear, es fácil de entender. Dios tiene una relación cercana, íntima, personal, de tú a tú, de persona a persona, con cada uno de nosotros. Como le digo, no es tan complicado. Tiene que ser persona para tener una relación personal. Ujú. Dios posee alma racional, intelecto, razonamiento, conciencia, emociones, la habilidad de comunicar el lenguaje abstracto, como lo hacen personas. Tú puedes hablar con Él y Él te entiende. Tú puedes sentir amor por Él y sentir el amor de Él hacia nosotros como seres humanos. Se puede comunicar con Él. Este, podemos tener comunión, plática íntima con Él, una relación de amor íntima y personal con Dios. Hermano, esa es la belleza del Evangelio, Ujú. que no se trata de leyes, ritos, reglamentos ni religión, sino de una relación personal, íntima, viva, dinámica, real con Dios mismo. Pero tú no puedes hacer eso con una piedra.
Una Ujú, mujer se enamora de una piedra, por más linda que sea, la piedra no la va a querer. ujú. ¿Por qué? Porque la piedra no tiene las cualidades, no posee las cualidades de lo que es una persona. Entonces, se necesitan personas para tener una relación personal. Y en este sentido es que aplicamos la palabra persona a Dios y lo hacemos correctamente porque la Biblia revela que Él posee estos atributos y estas cualidades. Pero ¿cuándo has visto un hombre con tres cabezas? Regresamos a ese argumento que usted había mencionado. Pero como le digo, esa pregunta revela la ignorancia y el Sí, error fundamental, porque quieren limitar a Dios de un punto de vista físico y natural. Pero Dios no es físico ni natural. Dios es espíritu amén, sobrenatural. Entonces, en el hombre existe una correspondencia directa de uno a uno entre ser y persona. Es decir, un solo ser humano es una persona, es una sola persona humana. Un hombre que tenga tres personas adentro de él, pues está sufriendo de un trastorno de identidad disociativo o lo que creo, le llaman comúnmente como esquizofrénico. creo que, Entonces, ¿por qué no podemos aplicar esto a Dios? Porque el creador no está sujeto a las limitaciones de lo que él ha creado. amén, Dios, en él sí puede existir tres personas divinas y esto es precisamente lo que la Biblia revela de él. Dios es espíritu, increado, infinito, indivisible y no tiene las limitaciones del hombre natural, porque él no es un hombre natural, él es espíritu sobrenatural. Entonces, es pura ignorancia de parte de ujú. los unicitarios tratar de entender a Dios desde el punto de vista natural y físico y no como lo revela la Biblia desde el punto natural, espiritual y sobrenatural. Ujú. Estamos Así tratando, como lo revela la Biblia. Amén. estamos tratando con un super being, con un super ser. Correcto. Y yo creo que, ¿sabes qué? Por ejemplo, con la doctrina de la unicidad, se ven muy rápido los problemas porque ellos quieren hacer una relación íntima entre roles. Porque les preguntamos, ¿es el padre algo personal? Y si tú ves un debate que tuve con el unicitario hace rato, él dijo, duró mucho tiempo, pero dijo, sí, es algo personal. ¿A qué se refiere con personal? Bueno, no es como un zapato, no es como una piedra, bla, bla, bla. Ok, sí, el padre es algo personal. ¿Y el hijo es también algo personal? Y el problema es que, y sí, pues ya ahora tienen al padre siendo algo personal y al hijo algo personal, pero ¿cómo tiene algo personal, una relación íntima con algo personal, si es la misma persona personal? Bueno, sí, ahí entramos, ahí sí tienen un tremendo lío los unicitarios, porque la Biblia revela que el Padre se relaciona y se comunica con el Hijo personalmente como dos personas y revela esta relación y esta comunicación entre el Padre y el Hijo como dos personas distintas, tal como revela la relación de dos personas distintas en cualquier otras dos personas. Entonces tienen un lío tremendo ahí porque ya no saben qué hacer con el nestorianismo y para combatir eso, pero ya ahí entraríamos a otro Otro tema y tema. otro estudio que queremos también hacer en cuanto a los unicitarios y el nestorianismo. Porque sí, tienen un tremendo lío ahí que apenas ahora están comenzando a ver la tremendo problema que tienen con eso. Y apenas ahora están comenzando a ver que esto de, bueno, la naturaleza humana comunica con la naturaleza divina y sabiendo que las naturalezas no comunican de esa manera, solo personas comunican de esa manera. Pero como le digo, vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Oh, hay muchísimo, muchísimo material que tenemos, como dice el Sí. hermano Mike. Yo estoy mirando 2 minutos aquí, yo puedo hacer videos todos los días de tantos temas, tantos puntos del idioma, del lenguaje. Hay mucho, mucho, mucho que podemos hacer, como dice el hermano Mike. El problema es que nos mantengamos en un tema. Ya le dije que aquí estaba mirando el libro Los Testigos de Jehová, es otra cosa que está pasando ahí, pero continúe, hermano, continúe. Muy interesante lo que Sí, está hermano. diciendo.
muy interesante. Básicamente ellos, los antitrinitarios lo basan en el humanismo. Si no lo puedo entender yo, no puede ser. Y eso es el problema, que tienen que ser humildes cuando vienen las escrituras. Y Pero sí, están basándolo en lo físico, en la naturaleza. ujú. Están limitando a algo sobrenatural a las leyes y reglamentos de lo natural. ¿Sabes qué, Y hermano Mike? eso es una ignorancia. Quiero mencionar otra cosa que se nos pasa mucho por alto, y a ver si me comunico bien. No solamente por lo material estamos limitados y lo están comparando falsamente, pero ponte a pensar esto, hermano. Todos los seres humanos estamos contaminados por el pecado. Todos. Yo sé que la luz del mundo dice que su apóstol que está en la cárcel ahorita, que él nació libre de pecados, que nunca ha pecado, que es bendito, por lo tanto, él no necesita. Oh, my Sí, goodness. para él Jesucristo no murió porque él no necesita un Salvador. Porque Ay, ya me han dicho que la sangre de Jesús no lo cubre a él. ¿Por qué? Porque él nunca ha pecado. no No, sabía que estas personas enseñaban oh, sí, enseñan tonterías eso. cosas así. Después trato con eso. Pero mi punto es este, mira, Mike. Todos nosotros que sabemos, todos estamos infectados con el pecado. El pecado por eso nos hacemos viejitos, por eso nos duele la espalda en la mañana, por eso todo se está enfriando el universo, el second law of thermodynamics, todo se está enfriando. Por eso es que ah, el pecado Todo se está envejeciendo, hermano. sí, Second law of thermodynamics, todo se está envejeciendo. sí, y se está enfriando el universo, estaba caliente, se está enfriando, todo se está terminando. ¿Por qué? Porque entró el pecado. Pero el pecado nos afectó a nosotros, no nomás en lo físico, ¿sabes qué? También nuestras mentes están infectadas. Ya nos han perdonado el pecado, pero todo está el resultado del pecado aquí. So, if our minds are infected with sin, and we're trying to figure this out with an infected computer, and we're trying to reason about a holy God with an infected computer, how are we going to do that? ¿Cómo explico esto? Aquí estás tú, unicitario, con tu mente infectada de pecado como todos nosotros, y tú con tu mente limitada como una mente de una hormiga como todos nosotros, ante un Dios infinito, bendito, libre de pecado, y tú quieres figurar cómo es Dios con una mente de hormiga y infectada con pecado. Tú quieres determinar cómo es la ontología de un ser infinito y totalmente bendito. Am I putting it into context here? Y esto es bíblico. Mire, ese es el punto que voy a tocar ahora, hermano, que Dios no es creación. Dios es el creador. En la creación, mire, Salmo 145, verso 3, nos declara que Dios es inescrutable. Inescrutable quiere decir insondable. Quiere decir que tú no solamente no lo vas a poder entender en la totalidad de su ser, sino que no vas a poder ni siquiera saber bien dónde comenzar ni dónde terminar. Porque mire, hermano, no se puede investigar a totalidad algo que no tiene límite, no tiene medida, no tiene principio, no tiene final. ¿A dónde vas a comenzar a investigar y a dónde termina el análisis de un Dios que no tiene principio y no tiene final? No existe una mente humana sin límites para que pueda analizar aquello que no tiene límites. El único que puede entender a Dios en la totalidad de su ser es Dios, es Él mismo. Sí. Nuestro Dios es increado. El tiempo define nuestra experiencia, nuestra existencia. Nacemos en el tiempo, morimos en el tiempo y todo lo que vivimos lo vivimos en el tiempo. Pero Dios no tiene esos límites porque Él es más allá del tiempo. El mañana para Él es como el ayer para nosotros. No hay absolutamente nada que pudiera pasar mañana que Él ya no lo sabía de antemano. Hermano, mire, that Well, is why, por eso es que lo que Dios profetiza del mañana nunca falla, porque Él ya lo sabía, ya lo vio. Él habita en luz inaccesible al ser humano. Y eso quiere decir que Él habita en una dimensión que nunca hemos experimentado aquí. Dios habita en la eternidad y nosotros aquí habitamos en el tiempo. Por lo tanto, hay cosas de Dios que van a ser imposible comprender en totalidad. Sería una tontería a tratar de figurar eso. Déjate enseñar una imagen. La acabo de dibujar. Yeah. Este círculo es la creación y afuera de la creación está Dios. Y no sé si puedes ver este puntito que está aquí dentro del círculo.
That's Ese you. eres, ese eres tú. Yeah. Esta hormiga, esta mente de hormiga quiere decir, no, no puede ser así, Sí, no puede ser así. Si yo veo uno, dos, tres, tienen que ser, no, no, hormiguita, yo creo Dios te está escuchando por todo el universo, en todas las dimensiones, y además se oye una, sí. no Ahí, puede ser. ¿Qué es esa pulguita que está hablando? ahí está el asunto, hermano, que nosotros sabemos de Dios lo que una hormiga sabe de ciencia nuclear. Es Oh, my. bien, prácticamente nos quedamos tan cortos y no nos damos cuenta de eso. Creemos que sabemos mucho y todo esto. Entonces, como dije al principio, el concepto, la idea de la Trinidad no es fácil entender, lo reconocemos, pero la evidencia que lo confirma sí se puede ver claramente en la palabra de Dios y se ve claramente en la creación. Yo no sé si tengamos tiempo de entrar en cómo hemos repasado un poquito de cómo la Biblia la revela, pero yo estaba pensando en repasar un poquito de cómo el universo, la creación del universo lo revela también. Por qué no hacemos eso para el siguiente video? Porque Ok, vamos a 1 hora y media ahorita. ok. Y eso para que creo que lo que has dicho hasta este punto creo que está claro, pero quisiera que nos dieras unos puntos para hacer un resumen, o si tienes todavía más que es importante que tiene que decir. No, lo que iba a presentar es cómo es que el universo revela ese patrón trinitario, así como la palabra de Dios lo ha revelado. Así que Dios ha revelado, en otras palabras, que Él es trino y lo ha revelado en su palabra y lo ha revelado en lo que Él ha Ujú, creado, en el universo, en el mundo y en el ser humano. Y los tres revelan ese patrón trinitario y lo podemos ver en otra ocasión. Pero creo que los puntos que si algo quiero que entiendan es lo siguiente, tal vez con esto termino. Ah, la Trinidad jamás ha enseñado ni enseñará la, la existencia de un Dios aparte o fuera del único Dios verdadero. Lo que la Trinidad enseña, siempre ha enseñado y siempre enseñará, es la existencia de tres personas divinas adentro de uno y el mismo Dios, sin nada que los pueda dividir o separar, porque Dios es espíritu infinito, increado, y no hay nada en él que cause ninguna clase de división. La doctrina de la Trinidad en ninguna manera divide a Dios. Sigue predicando un solo Dios, pero acepta la revelación bíblica, que la evidencia bíblica que usamos para comprobar la deidad del Padre es la misma evidencia bíblica que se usa para comprobar la deidad del Hijo, la misma evidencia bíblica que se usa para comprobar la deidad del Espíritu Santo. No somos hipócritas que aceptamos esa evidencia para el Padre, pero la rechazamos para el Hijo y para el Espíritu Santo, sino que los trinitarios somos los únicos que estamos siendo constantes en lo que enseñamos. La secta no pueden, por causa de sus presuposiciones y por causa de un espíritu del error que bloquea sus mentes, no les permite aceptar la misma evidencia que aceptan por un lado y la tienen que rechazar porque sus almas están cautivas por ese espíritu del error. hermano, sabes que acabas de decir los textos que los mismos textos que enseñan que el Padre es deidad son los mismos textos que enseñan que el Hijo es deidad. Quiero añadir otra aquí. Los mismos textos que enseñan que el Padre es distinto personalmente del Hijo son los mismos textos que demuestran que el Hijo es personalmente distinto del Padre. ¿Correcto? That's Y, right. y Sí. los universitarios deben de ser. Los mismos textos. Aquí quiero añadir ese último punto en cuanto a eso.
los mismos textos que te demuestran que Pedro es una persona diferente que Juan, que María es una persona diferente a Jesús, es la misma explicación, la misma gramática, la misma sintaxis, el mismo lenguaje que demuestra que el Padre es una persona distinta al Hijo y el Hijo es una persona distinta al Padre. Sí. Es la misma evidencia bíblica. Y son distintos y no diferentes como los seres humanos. ¿Por qué? Porque estamos tratando con un solo ser. Como has dicho muchas veces ya, estamos tratando con un solo ser que es un super ser divino. No es un ser humano como nosotros. Pero los mismos textos enseñan esta distinción de todas maneras entre el Hijo y el Padre, pero aún son el mismo Dios. Y también entre el Espíritu Santo. Hay tres. Sí, cuando se trata de Dios, pues esta distinción personal no indica una distinción en dioses o seres distintos. Sí. En lo humano sí, pero Sí. lo que les quería decir era que lo que demuestra la gramática y el lenguaje en esa distinción personal también es está la misma clase de distinción personal, Sí. solo que los humanos son personas completamente separadas, en la deidad no. Sí. Como hemos demostrado ya a través de, porque tienen su existencia dentro de uno y el mismo Dios. Sí, y lo que tienen que hacer estos sectarios es tienen que ser humildes, tienen que venir delante de Dios y decir, bueno, quizás será posible que Dios sí exista así, sí, sí es posible, es lo que dice la Biblia. Tienen que aceptar que es lo que dice la Biblia antes de sus creencias propias. Pero a mí me han enseñado esto toda mi vida. Yo crecí aquí en esta creencia. Eso no quiere decir que la creencia es verdadera. Tenemos que ver qué es lo que dice la Biblia. Y ahorita les digo muy claramente y sin ninguna distorsión, la doctrina unicitaria, la doctrina de la luz del mundo, esas son doctrinas heréticas, son paganas, niegan lo que dice la Biblia. Y si están siguiendo a ese Jesús, no es el Jesús de la Biblia, están perdidos. Porque Jesús dijo, yo soy el camino, el modo de la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Pero si solamente hay un puente para llegar a Dios, al Padre, solamente hay uno. Pero si tú tienes un puente falso, no la vas a hacer. You're not going to make it. El Jesús de los mormones no es un salvador. El Jesús de los testigos de Jehová no es el Jesús de la Biblia. El Jesús de la luz del mundo, bueno, él está en la cárcel. Tampoco es, tampoco es tu salvador. Él no te va, Wow, no es el Jesús de la Biblia. Sí, es importante que tengas al Jesús correcto de la Biblia y el Jesús, el Hijo de Dios, el verdadero, el Hijo de Dios, él existió antes de venir aquí a la tierra. Y eso es lo que niegan los unicitarios y también muchos otros sectarios. Y es eterno. ¿Por qué es eterno? Porque es Dios. Y Dios es eterno. Por eso le había mencionado que cuando se trata de la manera en que ellos interpretan la palabra, de la manera en que ellos la ven, no pueden aceptar la misma evidencia porque tienen un bloque mental por causa del espíritu del error que ha poseído sus almas. Entonces, aun cuando lo pueden ver, no lo pueden aceptar porque sus almas, sus corazones están encadenados por esa oscuridad y por ese espíritu del error. Y aquí, en tales casos, solamente el Espíritu Santo puede romper esas cadenas. Hay que orar por ellos, porque ahí solamente el Espíritu Santo es quien los puede romper esas cadenas del error y guiarlos hacia toda verdad. Amén. Amén, hermano. Bueno, hermano, ¿tiene algo que se quiere despedir para las personas? Sí, amén. Bueno, espero que no nos hayamos alargado demasiado otra vez y espero que en algo les pudiera ayudar a los hermanos nuevos. Les sugiero que pues cualquiera de las cosas que se complicaron o que estaban un poco profundas, entonces enfóquese en lo básico que se enseñó, en lo fundamental que se enseñó en cuanto a la Trinidad y en el hecho de que como hemos comprobado que la Trinidad en ninguna manera enseña la existencia de más de un solo Dios. Amén, hermano. A ver si en el futuro hacemos otro video de este tema. Yo sé que podemos continuar, hacer una parte 2 si necesita. Y también hay, como hemos mencionado, hay muchos temas que queremos tratar. Si Dios nos da el tiempo, hacemos más videos. Y te quiero dar muchas gracias por tomar tu tiempo para estar aquí con nosotros. Yo sé que muchas personas que siguen mi canal han preguntado por ti, que dónde está el hermano Mike. Le digo, el hermano Mike está bien, muy ocupado, pero está bien. Y te quiero dar gracias por estar aquí. ¿Ok, brother? Amén. Amén. Y Gracias a usted
privilegio de poder proveer los medios para poder No, hacer estos estudios, hermano. y quisiera que nos dieras tu correo electrónico, porque muchas personas me preguntan cuál es el correo electrónico del hermano Mike. Así para que si ven el video no me pregunten, porque recibo como 30, 40 emails. ¿Por qué no nos das tu correo electrónico? Sí, es mike.latorre@yahoo.com. Es Mike, M de Miguel, I de puntito, K de kilo, E de éxito, punto, L, A, T de tambor, O, R, R, E de éxito, @yahoo.com. Ok, también lo voy a... Mike.latorre@yahoo.com. Ok, ese lo voy a poner en la pantalla para que vean eso. Y el mío es luisreyes440hp@yahoo.com. Y nos envías si abres tu cuenta de PayPal, porque yo quiero apoyar tu canal. Te quiero apoyar a ti, hermano, Amén. porque tú has sido de mucha bendición para mí y para muchas otras personas. Y yo quiero que el Señor te siga usando, porque nuestro tiempo en esta tierra es limitada, se nos va a acabar el tiempo, pero tenemos que hacer lo más posible que podamos mientras estamos aquí, porque ese es el propósito de estar aquí, a llevar las personas a Jesucristo. Amén, hermano. Amén. ¿Ok, hermano? Gracias, hermano. Ok, Amén. brother. Entonces, Dios te bendiga, hermano. Igualmente, hermano. Bendiciones a usted y a toda la audiencia. Amén. Y Dios les bendiga a todos ustedes que están viendo este canal. Si les gusta, denle un like al video y por favor suscríbanse al canal, impriman la campanita donde se está vibrando la campanita, así para que reciban alertas cuando subo un video nuevo. Quiero que sean notificados, ¿ok? A ver cuando hacemos un video en vivo, hermano Mike, también es otra opción. Amén. Ok, Primero Dios pronto, mi hermano. Me sí, encantaría, sí. lo Sería un podemos, privilegio. así para que las personas que están escuchando nos hagan preguntas y tú puedes ver. Hay Ya, muchas personas y a veces no puedo ni I can't even keep up with all the comments. Son muchísimos, ya. pero Ya a me ver si lo imagino. hacemos. Ok, hermano, entonces Dios les bendiga. God bless you, brother. Dios les bendiga, hermano.